Viernes de la 16ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 18 al 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra de Dios. Muy buenos días. Como siempre es un gusto el poder disfrutar la palabra de Dios y el poder compartirla. ¿Sabes? Lo más importante de nuestra vida es lo que siempre guardamos en el corazón. Las cosas que no son importantes, rápidos las olvidamos o simplemente no les tomamos tanto cuidado. Mi abuelita solía decir, el interés tiene pies, porque siempre el interés va a buscar su beneficio. Y eso se puede también aplicar a las cosas que nosotros consideramos importantes. Siempre le vamos a dar un lugar especial. Las cosas que no son importantes rápidamente van a quedar en el olvido, rápidamente las vamos a perder o no vamos a encontrar el tiempo para poder hacerlas. Algo de eso habla el Evangelio el día de hoy. Y es una muy buena oportunidad para reflexionar qué tan importante es para nosotros el meditar la palabra de Dios. Sí, lo sé, al menos tú siempre la escuchas, por lo menos en estos videos, pero es más que eso. Porque no se trata de escucharla y guardarla en nuestros oídos o en nuestra mente, sino que llegue a nuestro corazón. Y en el Evangelio que vamos a escuchar, no se trata solamente de que llegue a nuestro corazón, sino que eche raíces y que transforme nuestra vida. A veces le echamos tanto la culpa a los predicadores, a veces le echamos tanto la culpa al sacerdote de que no predica la palabra de Dios o qué sé yo. Pero el día de hoy el Evangelio dice bien claro que no se trata de quién está predicándola, sino más bien de quién la está recibiendo. Recuerdo en una ocasión, en una iglesia, que platicando de una manera muy encalorada con un parroquiano, estaba casi llegando al punto de ofenderme, creo yo, y me estaba empezando a comparar con el cura San John Vianney y otros sacerdotes santos. Y empezaba a decir, pues el cura de Ars no hacía esto, y el cura de Ars no hacía aquello, y el cura de Ars no hacía tampoco aquello. A lo que yo volteo y le digo, pues seguramente el cura de Ars tampoco hubiera tolerado una actitud como esa. A veces pienso yo que aunque tuviéramos a un santo frente a nosotros, al final es la respuesta que nosotros damos. No se trata tanto del esfuerzo que haga el que está allá, sino más bien el esfuerzo que hago yo para echar raíces y dar fruto. Escuchemos lo que dice el Evangelio el día de hoy. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra de Dios y no la entiende, le llega el diablo
y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconsistente, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra y sucumbe. Lo sembrado entre espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y las seducciones de las riquezas lo sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y da fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Qué interesante, porque aquí no se trata de que el sembrador no haya sido bueno. Aquí no se trata tampoco de poner en duda la semilla. Aquí más bien lo que está bien claro es la tierra a la que llega. La semilla es la palabra de Dios y no podemos nosotros criticar la palabra de Dios. No podemos decir que no es buena, que es difícil, que no. Cuando alguien me dice, es que no entiendo la palabra de Dios, pues esfuérzate. Porque la misma palabra nos dice que solamente los que se esfuerzan son los que van a poder entrar al reino de los cielos. Es que si tú quisieras leer un libro, una revista, un periódico o algo por el estilo, pues ahí no hay ningún esfuerzo. Está lleno de fotografías y colores y son historias llenas de aderezo. Pero leer la palabra de Dios, tiene que implicar un esfuerzo desde nuestro interior. Porque a diferencia de cualquier otro conocimiento intelectual que pudiéramos tener, la palabra de Dios tiene que transformarse en una revelación. Y aunque te la expliquen de una y otra forma, tiene que llegar un momento en donde la palabra de Dios tiene que ser revelación, tiene que brotar desde nuestro interior. Por eso es importante que nosotros nos preguntemos, ¿qué tanto esfuerzo estoy haciendo yo para entender la palabra de Dios? Dice el texto que aquellos que no la entienden, llega el enemigo e inmediatamente la arrebata de su corazón. Por eso nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. No se trata de que llegue a nuestra mente, ni que tampoco llegue a nuestro corazón, sino que eche raíces. Otro es el terreno pedregoso, que creo que quizás ahí está la mayoría. Digo la mayoría porque nos esforzamos por tratar de entender la palabra, por tratar de aplicarla, ya sé qué significa, ya entendí esto. Y a veces nos animamos mucho, como en un retiro, nos emocionamos al escuchar la palabra de Dios y quizás más de una ocasión hasta hemos llorado al escuchar y sentir la ternura del amor de Dios en su palabra, que es una carta de amor para cada uno de nosotros. Pero dice el texto que es como un terreno pedregoso. Y en otros textos dice que nuestro corazón a veces es una piedra dura. ¿Y cómo podemos saber si tenemos un corazón duro, un corazón de piedra? El texto que acabamos de leer dice, por ser inconsistentes. Porque muchas veces nosotros pensamos que tener un corazón de piedra es una persona dura, que no tiene sentimientos, que llora, que se resiste. Pues sí, definitivamente puede ser un corazón de piedra. Pero también aquí dice que es un corazón inconsistente, que puedes recibir la palabra con mucha emoción, con mucha alegría, pero porque eres inconsistente, inmediatamente se sofoca la palabra. Apenas crece, pero por no echar raíces, porque no la cuidaste, se seca. Aquí en la casa en la que estoy, pues sí, la primera semana yo no me di cuenta que tenía un patio que tenía que regar. Y claro que a la segunda semana cuando llego digo, ¿pero qué pasó? Todas las plantas se me están secando. Y en eso inmediatamente reaccioné y dije, ¿pero pues quién las está regando? Si se supone que yo debo de cuidar estas plantas.
Lo mismo sucede con la palabra de Dios en nuestra vida. No se trata de solamente recibirla con emoción, sino de también cuidarla, alimentarla, meditarla, orarla, reflexionarla. ¿Lo estás haciendo? A lo largo del día te detienes a volver a reflexionar, a volver a cuidar. Porque quizás nosotros tenemos un corazón de piedra. Pero padre, yo no lo tengo porque yo lloro en cada retiro. Pues sí, la recibes con emoción, pero al no cuidarla, se sofoca. Inmediatamente cuando sale el sol, cuando sale el problema, cuando salen las dificultades. ¿Por qué? Porque se te olvida, porque no la cuidaste. Y al no cuidarla, al olvidarla, pasa lo que las plantas se empiezan a secar lentamente. Cuando siembras una planta se ve muy bonita, pero cuando no la cuidas se empieza a secar. Y el otro terreno parece que era un terreno muy bueno, porque todo lo que caía ahí inmediatamente crecía, pero también las malas noticias, la mala hierba, y sofocaban la palabra. Eso significa que tú escuchas la palabra, quizás aquí en YouTube. Eso puede ser clarísimo. Que estás escuchando la palabra de Dios y te anima mucho. Pero después de este video vas a ver otros videos de los chismes de la farándula que después de ver 2 o 3 videos más, ya se te olvidó de qué habló esta reflexión. Es lo que sucede con ese terreno. Recibes todo y prestas oído a todo. Eventualmente todo va a competir. Y lo que tenga más sal y pimienta, lo que tenga más drama, lo que tenga más, ahora sí que la nota roja, es lo que va a prevalecer más en tu corazón. Y usualmente eso no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no busca violentarte. Las noticias de allá afuera sí buscan provocarte, violentarte. La palabra de Dios viene a sanar, viene a ser un ungüento. Por eso es nuestro trabajo el cuidarla, si no se va a secar. Y el último terreno es aquel terreno que es tierra buena, que representan a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Esa es la diferencia, dar fruto. Unos el 100, otros el 70, otros el 30. ¿Cuánto fruto estás dando tú? Ay, padre, pues yo a lo mejor el 5%, ya ni siquiera el 30%. Estamos llamados a dar el 100%. Y para eso hay que cuidar la palabra de Dios que es sembrada en nuestro corazón. Creo que el día de hoy no hay pretexto. Dios nos habla a todos y de muchas maneras. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con la palabra que hemos recibido? ¿La cuidamos? ¿La cultivamos? ¿La meditamos? Si no, pues ¿cómo queremos que dé fruto en nosotros? ¿Cómo queremos verla crecer? ¿Cómo queremos saborear la vida? ¿Cómo queremos ser felices si no hemos hecho nada por cuidar lo que Dios nos da día con día? Así que aunque esta reflexión la hemos oído miles de veces, la pregunta es, ¿cuántas otras más tenemos que escucharla para empezar a tener cuidado y vigilar que no se nos seque o que no nos roben la palabra que ha llegado a nuestro corazón? Hay plantas que resisten 2 o 3 días. Hay otras plantas que no, que tienes que tener tú el horario exacto para poder regarlas. Creo que así debiera de ser la palabra de Dios en nuestro corazón. Poner la alarma de nuestro reloj y que suene y que nos recuerde que tengo que volver a leer el texto. Tengo que volver a alimentar lo que Dios me ha dicho. No se trata de cosas superficiales. Se trata de que eche raíz y dé fruto. Y este Dios, el Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios que nos da su palabra, el Dios que nos recuerda cuánto nos ama, y el Dios que a través de su palabra nos hace nuevas criaturas, que sea Él quien no se canse de pronunciar su palabra creadora, su palabra que sana, su palabra que salva a cada uno de nosotros, y que sea Él el que nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen por ahí que había una abuelita que le estaba enseñando a su hijo todo lo referente a la fe y el catecismo. Esta viejita le enseñaba a su nieto, ¿verdad?, todo lo referente al catecismo desde su casa.
Y en una ocasión la viejita, la abuelita, le pregunta a su nieto, ¿hiciste todas tus oraciones en la noche? ¿Rezaste en la noche? Y el nietecito le dice, sí, abuelita. Y la abuelita le contesta, ¿todas las noches rezas? Y aquel niño le dice, sí, abuelita, todas las noches hago mi oración. Y la abuelita muy contenta le pregunta, ¿y en la mañana también rezas? Y el nieto le dice, no, abuelita, en la mañana yo no tengo miedo. No se trata de solamente rezar cuando tengas miedo. No se trata solamente de hacerlo en un momento o por hacerlo, sino porque queremos un trato de amistad, porque amamos a Dios. Y cuando tenemos interés por alguien o por algo, lo cuidamos, lo buscamos y lo procuramos. ¿Qué tanto es tu interés por Dios? ¿Qué tanto es tu interés por la palabra de Dios? No me digas que mucho o poco. Más bien, dítelo a ti mismo. ¿Por qué tanto cuidas la palabra que Él pronuncia sobre ti? Que tengas un excelente día.